nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. ¡Genial! Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse, son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. ¡O los enfants de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, ¿a qué esa no se la esperaban? Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo, y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley, así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. ¡Ay! Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. Ande, por la declaración. Y por Timmy. Está bien. Por la declaración. Y por Timmy. ¿Por la garrita? Está bien. Por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social. Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al internet o el derecho a la privacidad digital? La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. La Declaración Universal de Derechos Humanos es uno de los hitos fundamentales de nuestra historia. No en vano,
hablamos de un documento sin precedentes en el que se establecieron los derechos naturales de la dignidad humana de los que toda persona ha de poder gozar. Esta declaración, proclamada en París por la Asamblea General de la ONU el día 10 de diciembre de 1948, consta de 30 artículos y cuenta con traducciones para más de 500 idiomas. Dicha declaración ha pretendido ser el faro que alumbra los pasos de la humanidad desde aquel entonces. Sin embargo, casi 70 años después, parece que la luz de ese faro se está apagando poco a poco y se va perdiendo en el horizonte. A continuación, vamos a enumerar los 30 artículos que corresponden a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. Todos tenemos nuestras propias ideas y pensamientos. Todos, por lo tanto, deberíamos ser tratados de la misma manera. Derecho humano número 2. No discrimines. Los derechos pertenecen a todos, sin importar nuestras diferencias. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. Todos tenemos derecho a la vida y a vivir en libertad y con seguridad. Derecho humano número 4. Ninguna esclavitud. Nadie tiene derecho a convertirnos en esclavos. No podemos hacer a nadie nuestro esclavo, ni podemos permitir que nadie nos esclavice. Derecho humano número 5. No a la tortura. Nadie tiene ningún derecho a dañarnos o torturarnos, tanto física como psicológicamente. Derecho humano número 6. Tienes derechos sin importar a dónde vayas. Puedes ir a cualquier lugar del mundo y aún así mantener todos tus derechos vigentes. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. La ley es la misma para todos y, por lo tanto, nos debe de tratar a todos con equidad. Derecho humano número 8. La ley protege tus derechos humanos. Todos tenemos el derecho de pedir a la ley que nos ayude cuando hemos sido tratados injustamente. Derecho humano número 9. Ninguna detención injusta. Nadie tiene derecho de meternos en la cárcel sin una buena razón y de mantenernos encarcelados o de echarnos de nuestro país. Derecho humano número 10. El derecho a un juicio. Si se nos lleva a juicio, tiene que ser en público. Las personas que nos juzgan no deben permitir que alguien más les diga lo que deben hacer. Derecho humano número 11. Siempre somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No se debería culpar a nadie de haber hecho algo hasta que se haya demostrado. Cuando alguien nos acusa de haber hecho algo incorrecto, tenemos el derecho de demostrar que eso no es verdad. Derecho humano número 12. El derecho a la intimidad. Nadie debería tratar de dañar nuestra reputación y nadie tiene el derecho de entrar en nuestra casa, abrir nuestras cartas, hurgar en nuestras posesiones o molestar a nuestra familia. Derecho humano número 13. Libertad de movimiento. Todos tenemos derecho de ir donde queramos en nuestro propio país. Podemos movernos y viajar a donde nos plazca. Derecho humano número 14. El derecho de buscar un lugar seguro donde vivir. Si tenemos temor de ser tratados mal en nuestro propio país, tenemos el derecho de irnos a otro país para poder estar seguros. Derecho humano número 15. El derecho a una nacionalidad. Todos tenemos el derecho de pertenecer a un país. Derecho humano número 16. Matrimonio y familia. Toda persona adulta tiene el derecho de casarse y formar una familia. Derecho humano número 17. El derecho a tus propias posesiones. Todo el mundo tiene derecho a tener sus propias cosas o a compartirlas. Derecho humano número 18. Libertad de pensamiento. Todos tenemos el derecho de creer en lo que queramos creer, de tener una religión o de cambiarla si así lo queremos. Derecho humano número 19. Libertad de expresión.
Todos tenemos el derecho de pensar por nosotros mismos, de pensar lo que nos gusta, de decir lo que pensamos y de compartir nuestras ideas con otra gente, ya sean correctas o equivocadas. Derecho humano número 20. El derecho a reunirse en público. Todos tenemos el derecho de reunirnos con nuestros amigos y seres queridos y de trabajar juntos en paz para defender nuestros derechos. Nadie nos puede obligar a unirnos a un grupo al que no queramos unirnos. Derecho humano número 21. El derecho a la democracia. Todos tenemos derecho a tomar parte en el gobierno de nuestro país. A todo adulto se le debe permitir elegir a sus propios líderes. Derecho humano número 22. Seguridad social. Todos tenemos el derecho a una vivienda decente, a cuidados médicos, educación, guardería infantil, suficiente dinero para vivir y atención médica si estamos enfermos o somos mayores. Derecho humano número 23. Derecho de los trabajadores. Todo adulto tiene el derecho a trabajar, cobrar un sueldo justo por su trabajo y a unirse a un sindicato. Derecho humano número 24. El derecho a jugar.